Buenas tardes, estimados alumnos. Como les comenté, aquí les dejo el video donde aclaramos unos puntos que surgieron hoy en la clase del grupo 1 y también un problema nuevo sobre el uso del calor liberado por una sustancia para ser utilizado para calentar otra. Entonces, acordémonos del concepto que vimos de calor latente. El calor latente es aquella energía necesaria para un cambio de fase, muy diferente al calor sensible, el cual se refiere nada más a un calentamiento del material, o sea, subir la temperatura, entonces eso significa que absorberá energía, o el proceso inverso, que es liberación del calor por enfriamiento. Eso es el calor sensible. Entonces vimos con el grupo 1, vimos el ejemplo 5. Ahí nos quedamos. Vimos una mezcla de agua líquida de 500 gramos y una cantidad igual de hielo en equilibrio térmico. Eso quedamos que era a 0 grados, porque es la temperatura en la que el agua líquida y el hielo pueden coexistir, ¿sí? A presión atmosférica, naturalmente. Después a ese sistema se le suelta un pedazo de oro de 200 gramos que salió de un horno a 300 Celsius. Y la temperatura final que tendrá el sistema agua-oro es la que se quiere determinar. Aquí lo importante que se debió haber hecho desde el inicio es tomar en cuenta que un calor latente es mucho más grande que un calor sensible, digamos en un rango de temperatura más o menos razonable, como es sacar de un horno a 300 grados una pieza de oro, ¿verdad? Entonces, tenemos primero que tomar en cuenta si ese pedazo de oro que sale a 300 va a poder fundir todo el hielo, porque ese proceso de fusión va a llevarse mucha energía. Entonces, comenzando con el oro a 300 Celsius, vamos a calcular cuál es el calor que libera. Y ese calor que libere el oro se va a utilizar para fundir algo del hielo. Entonces comencemos primero con el diagrama de energía del oro, que es donde tenemos una masa de oro de 200 gramos, aquí lo voy a poner, que está a 300 Celsius y que va a seguir un camino donde se llega a enfriar hasta 0 Celsius. ¿Por qué a 0? Porque a esa temperatura es donde puede derretir el hielo que está ahí. Entonces, resolviendo la ecuación, vemos que el calor involucrado vale 200 gramos por la capacidad calorífica del oro, que es 0.129 joules sobre gramos Celsius, y el diferencial de temperaturas es menos 300, o sea, es un proceso de liberación de calor. Con eso decimos que el calor que entrega el oro hasta 0 Celsius es de menos 7740, los cuales los van a absorber el hielo. ¿Ok? Tenemos la situación que sigue, que es los 500 gramos de hielo que están aquí a 0 Celsius y que deseamos que se fundan primero a agua. Es lo que va a pasar. Para que puedan siquiera levantar su temperatura, primero tiene que ocurrir la fusión. Entonces, para esto se calcula un calor requerido que es igual a la masa de hielo que se tiene, que son 500 gramos, por la lambda de fusión, o sea, el calor de fusión que vimos en clase, que valía 334 joules por gramo. De ahí hacemos la multiplicación y vemos que solamente para la fusión del hielo, de los 500 gramos de hielo, se necesitan 167,000 joules.
los cuales el oro no puede proporcionar ni de chiste. O sea, se fijan, 7.740 joules contra 167.000 no va ni siquiera a alcanzar a fundirlo completo. Entonces no va a mover la temperatura. La temperatura de equilibrio va a seguir siendo 0 grados. Por supuesto que el sistema va a cambiar. ¿Cuál va a ser el nuevo sistema que tendremos? El hielo a 0 grados, ¿cuánto hielo se funde? Pues lo vamos a calcular como ese calor que entrega el oro lo absorbe el hielo, una masa en especial, por la lambda de fusión. Despejamos para la masa, entonces solamente 23.17 gramos de hielo se pueden convertir a agua líquida. Por lo tanto, va a quedar los 500 gramos de agua líquida que ya teníamos, más los 23.17, nos darán 523.17 gramos de agua líquida y pues hay que restárselos al hielo. Por lo tanto, nos quedan 476.82 gramos de hielo. Y los 200 gramos de oro, que a ese no le pasó nada más que enfriarse. En equilibrio a 0 grados Celsius. Hasta ahí llega la resolución de este problema. Entonces, cuando tengamos situaciones donde haya cambio de fase, primero hay que considerar si el calor entregado va a ser capaz de fundir o de llevar a cabo el cambio de fase, ¿sí? Cualquiera que este sea. Muy bien. El siguiente ejemplo del que les quiero platicar es considerar una masa de 150 kilogramos de vapor sobrecalentado a 110 grados Celsius, que en algún proceso se congela hasta menos 10 Celsius de manera isobárica a presión atmosférica. Por ahí vemos que si el vapor, consideramos que es vapor de agua y está sobrecalentado a 110, a presión atmosférica, pues va a tener un cambio importante de fase cuando llegue a los 100 grados, ¿verdad? Este calor liberado se pretende para calentar 40 kilogramos de un fluido tal que inicialmente está a 20 Celsius y se necesita a 65. Perdón. El fluido, como datos, tiene un calor específico promedio de 2.15 joules sobre gramos Celsius, una temperatura de fusión de menos 5.5 Celsius y una temperatura de ebullición de 112 Celsius. Aquí lo que queremos saber es si este vapor cumple con el objetivo. Entonces, para ver si lo cumple, primero hacemos un análisis de lo que le va a pasar al vapor sobrecalentado en etapas, porque tenemos que tomar en cuenta los cambios de fase que va a tener desde que está a 110 grados Celsius hasta los menos 10 que se va a enfriar. Entonces, comencemos la historia termodinámica de este vapor sobrecalentado, que es esta parte, donde tenemos la masa de 150 kilos, que es constante en todos los pasos, porque se supone que no se pierde masa. Tenemos vapor sobrecalentado a 110 Celsius y lo vamos a llevar hasta 100 grados Celsius. Recordemos que cuando está a 100 grados Celsius se llama vapor saturado. ¿Por qué? Porque va a comenzar a cambiar de fase, o sea, a condensarse, ¿sí? Entonces es un calor sensible que es M por Cp del vapor de agua, que es 2.02 kilojoules por kilogramo Celsius, por el diferencial de temperatura que es menos 10 Celsius. Eso nos va a dar una liberación de energía de 3030 kilojoules. Después a este vapor saturado, pues va a convertirse a un líquido saturado o agua líquida, pero a 100 grados Celsius. Entonces lo que está involucrado es la lambda de vaporización con el signo cambiado. ¿Por qué? Porque el valor de vaporización es positivo cuando vamos del estado líquido al estado vapor. Y aquí estamos en el proceso inverso. Por eso es el mismo valor de energía, pero con signo opuesto.
Entonces, el calor liberado en esta condensación es 150 por el valor que consultamos en internet ahora, que es 2257 kilojoules por kilogramo, y eso nos da un calor de condensación, digamos, de 338.550. Son negativos porque se libera energía en kilojoules. Después, pues vamos a tener agua líquida y se va a enfriar en un proceso de calor sensible hasta 0 Celsius. Hacemos lo mismo. La masa por el calor específico del agua líquida por el diferencial de temperatura nos da una liberación de calor de menos 62.700 kilojoules. Después viene otro cambio de fase porque ya está a 0 grados, ¿sí? Y vamos a ir de agua líquida a agua sólida. Esto es un proceso de solidificación, el cual es el contrario a la fusión. Por eso, para calcular la energía liberada en la solidificación, utilizamos el calor de fusión, que también lo encontramos hoy en internet, ¿sí? Pero con el signo opuesto, porque el proceso es el opuesto. Entonces se multiplica la masa por el valor y nos da que se liberan menos 50.100 kilojoules. Y el último proceso de calor sensible, pues es el enfriamiento de esos 150 kilos de agua sólida, o sea, de hielo, por la capacidad calorífica, o bueno, es calor específico dicho propiamente, del hielo, por el diferencial de temperatura, que son menos 10 grados también. Y de ahí sacamos que vuelve a liberar 3.090 kilojoules. ¿Cómo le hacemos para saber el calor liberado total por este proceso de enfriamiento desde que era un vapor sobrecalentado? Pues sumamos todas las etapas y eso nos va a dar un calor total disponible de menos 457.470 kilojoules. Entonces vamos a ver qué le pasa al fluido. Tenemos que el fluido son 40 kilogramos y tiene estos datos, de los cuales me tengo que fijar en el calor específico. Tenemos que fijarnos en las temperaturas de fusión y de ebullición y en el delta de temperatura requerido por el proceso. Entonces resulta que es un proceso de calor sensible porque si ebulle a 112 Celsius, pues si lo necesitamos a 65, seguirá siendo un líquido a esa temperatura. Entonces calculamos el calor requerido y sale que es la masa de 40 kilos por el calor específico por el diferencial de temperatura, nos da 3.870 kilojoules. Pues por supuesto que lo va a poder calentar. El problema es ahí que tenemos demasiado calor en el proceso de enfriamiento del vapor sobrecalentado. Me regreso. Estamos hablando de 457.470 kilojoules disponibles para que lo absorban este fluido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si dejamos el proceso tal cual, estos 457.000 van a calentar a estos 40 kilogramos y podemos calcular de aquí hasta qué temperatura va a llegar. Aquí vemos que la temperatura final es aproximadamente de 5.339 Celsius. Eso es mucho. A eso se le llama temperatura adiabática de flama y es cuando no se retira el calor generado por un proceso, pues lo va a absorber el material que esté allí, ¿ok? Entonces, bueno, aquí les pongo una notita donde encontramos que en 2015 se diseñó un material nuevo que puede resistir una temperatura de fusión de más o menos 4.126 grados Celsius. Y también la superficie del Sol la temperatura de la superficie solar es 5.778 Kelvin. Entonces,
Quítenle 273, nos queda como 5.500 Celsius, más o menos. Entonces estamos hablando de una temperatura casi igual a la temperatura de la superficie solar. Y ni siquiera el material que se ha encontrado que funde más rápido, más alto, lo puede alcanzar. Entonces, este proceso no es posible, o sea, no se puede llevar a cabo, no se puede sostener incluso por ninguna tubería, contenedor, material o nada, ¿no? Entonces tenemos que hacer, que por cierto aquí le tengo que corregir a la nota, que son Kelvin. Tenemos dos opciones. Una es regular la masa del fluido. Si no se puede regular o disminuir la cantidad de vapor sobrecalentado disponible, pues tendré que aumentarle al flujo o a la cantidad de fluido que voy a poder calentar. Entonces, aquí ponemos la masa del fluido que no conocemos por su calor específico, por el delta T requerido, y tiene que ser igual al calor disponible que es el liberado por el vapor sobrecalentado. Y ahí me está hablando de que necesitamos una masa de fluido de 4.728 kilos. Entonces, a lo mejor es posible diseñar un proceso en donde podamos contar con esa cantidad de fluido para calentarlo, ¿sí? Y la opción 2 es entonces, si no podemos aumentar el flujo o la cantidad de fluido, pues tendremos que disminuir o controlar el vapor sobrecalentado que se enfría. Hacemos lo mismo, ¿sí? Tenemos que la masa del vapor sobrecalentado por la energía correspondiente por kilogramo. ¿Cómo sacamos este número? Bueno, pues este número de 457.470 lo dividimos entre los 150 kilos y ahí nos sale cuántos kilojoules son por kilogramo. Entonces necesitamos 3.870 kilojoules, que es lo que requiere el aceite, el fluido para poderse calentar. Entonces de aquí despejamos la masa de vapor sobrecalentado y vemos que solamente con 1.268 kilogramos de vapor sobrecalentado logramos el objetivo de calentar el fluido desde 20 hasta 65. ¿Qué otra cosa les quisiera decir de aquí? La vamos a borrar. Esta no va aquí. Otra cosa de las que les quisiera platicar es del poder calorífico. El poder calorífico, eso ya se los puse también. El poder calorífico, muchachos, de un combustible les va a servir para su reto. Es la energía total disponible que puede utilizarse para algún proceso. Tenemos dos clases de poder calorífico. Uno es el bruto o Higher Heat Value, HHV, pero tenemos el poder calorífico neto, que es el Lower Heat Value, lo que es lo que realmente se puede aprovechar. Y aquí les dejo una tabla que saqué, por cierto, del Engineering Toolbox, donde viene el valor de poder calorífico neto de muchos combustibles que ustedes van a poder utilizar para llevar a cabo la marcha del motor de Stirling. Entonces, aquí vienen en varios sistemas de unidades y vienen todo lo que para ustedes sería posible utilizar. Por ejemplo, podrían utilizar acetona o podrían utilizar alcohol etílico. Aquí está, no es muy difícil de conseguir. O podrían utilizar la glicerina, no les conviene, pero les puede, bueno, sí les conviene tomando en cuenta estos porque no tiene agua, es la diferencia. Y también pueden usar alcohol metílico si es que lo consiguen, o por otro lado, cera también, dependiendo de el requerimiento de energía por cada kilogramo de combustible que utilicen, ¿sí? Como por ejemplo aquí tienen megajoules por kilogramo,
O por ejemplo aquí también BTUs por libra masa. Ahí harán el cálculo de la cantidad de combustible a ver cuál les conviene más. Se los dejo para su información. Y aquí vienen combustibles sólidos también, como por ejemplo el carbón también que utilizan para la carne asada, ahí está, y algunos otros, por ejemplo, madera dura o un pedazo de azufre también puede ser. Muy bien. Después, valdrá la pena repasar los mecanismos de transferencia de calor, donde los más importantes son la conducción, que se hace por interacciones entre átomos y moléculas, por ejemplo, calentar un metal. El de la convección, que es mediante el transporte directo de masa. Por ejemplo, ustedes tienen hornos de convección en su casa. Esos hornos de convección transportan el calor a través del aire que hay en el medio, o sea, dentro del hornito. Y así es como pueden hornear, por ejemplo, más eficientemente algún pastel, por ejemplo, que vayan a hacer. Si el horno que tienen en su casa dice horno de convección, van a escuchar incluso hasta un abaniquito que sopla aire para transportar el calor generado por la fuente de gas o de electricidad que sube la temperatura. Y la última forma de conducción de calor, de transferencia de calor, es la radiación, que es, por ejemplo, la radiación que recibimos del Sol, que es en forma de ondas electromagnéticas. De estos tres, la conducción es la más importante de tomar en cuenta o de estudiar, no que las otras no lo sean, pero les puede más ayudar a su reto. Entonces, vamos a suponer una varilla de cobre, donde vamos a sujetar uno de sus extremos y el otro lo vamos a poner en una llama. Entonces, curiosamente, pues al rato vamos a sentir el calor. ¿Por qué? Porque el extremo más frío recibe el calor por medio del proceso de conducción a través de las moléculas del material. ¿Qué es lo que está pasando? Que en el nivel atómico, los átomos, conforme se calientan, adquieren más energía y empujan a los vecinos. Entonces los que están fríos todavía se empiezan a calentar porque empiezan a recibir ese calor hasta que llegan al otro extremo. Ese es el fenómeno de la conducción. ¿Cómo le vamos a hacer para calcular el calor por conducción? Hay una expresión matemática que es muy fácil y que consiste en conocer la conductividad térmica K, que es una propiedad del material. En este caso, el cobre tendrá una conductividad térmica. Es el área transversal de, por ejemplo, el alambre de cobre por donde viaja el calor. Es la temperatura más alta menos la temperatura más baja entre la longitud, en este caso, del alambre. Vamos a ver las unidades de esas cantidades físicas involucradas. La conductividad térmica tiene unidades de watts sobre metro Kelvin y si la descomponemos tendrá unidades de joules sobre segundo metro Kelvin. Y acordémonos que el joule es kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, así que no se interpone en combinarse con la unidad de tiempo de segundo y también esta unidad de longitud, que es el metro. Mucho cuidado con eso. La temperatura más caliente, bueno, la medimos en Kelvin. Nos conviene ser consistente con las unidades. La temperatura más fría también la medimos en Kelvin. Por supuesto, tomen aquí en cuenta que estas temperaturas se van a restar. Entonces, si están en Celsius, pues que las dos estén en Celsius para restarlas o que las dos estén en Kelvin para restarlas. No se vale que una esté en Celsius y otra esté en Kelvin. Hay que ser consistente con eso, ¿sí? L es la longitud del alambre o la longitud de la trayectoria de flujo de calor. Hay que medirla en metros.
Vámonos a las unidades del Sistema Internacional para la Consistencia. Y el área transversal de la varilla, pues hay que convertirla a metros cuadrados, ¿sí? Porque por este tema de que aquí tenemos los joules, y los joules es una combinación de metros, segundos y kilos, entonces más vale que todo esté en las mismas unidades. Términos importantes de QNDT, este es el flujo de calor, que son los famosos watts, joules sobre segundo, y esto parte que se llama un gradiente de temperatura, que está en Kelvin sobre metro, o sea, cómo está distribuida la temperatura, porque es diferente entre un extremo y otro mientras va ocurriendo el proceso de conducción. ¿Ok? Entonces vamos a ver esta consistencia de unidades. Vemos que el flujo de calor acaba siendo kilogramos metro cuadrado por segundo al cubo. Tómate unos segundos para hacer esto en tu cuaderno. Y después vamos a multiplicar la conductividad. Vamos a multiplicar el área. Todo esto es la conductividad y luego vamos a el área y luego el gradiente de temperatura, que lo podemos escribir como una delta al revés y se llama nabla para su información. El operador nabla me está hablando de una distribución o de un gradiente de temperatura. En este caso es lineal. Muy bien, aquí tenemos el valor de conductividad térmica de algunos materiales para que lo tengan como dato. Y el ejemplo que tenemos sencillo de conducción es una barra de acero de 10 centímetros de longitud se suelda extremo con extremo a una barra de cobre de 20 centímetros de longitud. Están perfectamente aisladas por sus costados. Las barras tienen la misma sección transversal cuadrada de 2 centímetros por lado. Y el extremo libre de la barra de acero se mantiene a 100 Celsius, calentado por vapor de agua saturado, y el de la barra de cobre se mantiene a 0 Celsius poniéndolo en contacto con un sistema hielo-agua, que ya vimos que es la manera de conservar esa temperatura. Y calcule la temperatura en la unión de las dos barras. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Tiene que llegar ahí una situación de equilibrio térmico. Primero hacemos una figurita donde tenemos el acero, que es la temperatura caliente a 100 grados, con una longitud de 10 centímetros, y el cobre, cuyo extremo está a 0 grados y tiene una longitud de 20 centímetros. Por aquí, digamos que está la unión y tenemos que llegar a una temperatura igual. Calculamos el área transversal, acuérdense, en metros cuadrados. Bien importante. Después sacamos el flujo de calor para cada uno de los materiales. Uno va a ir de 100 grados, o sea, el caliente va a ir de 100 grados Celsius, que son 373.15 Kelvin, a una temperatura final. Y el otro, que es el cobre, va a ir de una temperatura de 0 a una temperatura también final. Aquí le tengo que corregir. Y cada uno sobre la longitud que tiene. Tenemos que igualar el calor para llegar a esa temperatura. Y sale que la temperatura de equilibrio es 293.85 Kelvin o más o menos 20.7 Celsius. ¿Sí? Con esto, muchachos, concluimos lo que es la semana 1, donde vimos que le dimos mucha importancia a la transferencia de calor, y a esos procesos, y rápidamente a la conducción. Y bueno, la semana 2 nos vamos a enfocar a la primera ley de la termodinámica y al comportamiento del estado gaseoso, para luego empezar con el ciclo de Carnot. Por su atención, muchas gracias, y esta presentación se la subo rápidamente.